Pasamos a la siguiente comunicación que va a presentar Josefa Rey Castiñeira, profesora titular de Prehistoria de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Se titula Arqueotecas, por favor. ¿Tienes poco? Solo era una portada, pero nada más. Bien. En realidad, bueno, como dice el título, este trabajo lo que hace es enunciar un ruego, una reivindicación, es evidente. Después de escuchar la comunicación de Vizcaya, bueno, ante todo, muchas gracias por tener la posibilidad de poder asistir. Es la primera vez que voy a un congreso de museografía. Y también felicitaciones feliz cumpleaños al Museo Arqueológico Nacional. Bueno, referido a mi comunicación, decir que toda la reivindicación, el ruego que yo voy a plantear aquí, pues en realidad lo que tengo que hacer es irme a Vizcaya. Porque realmente creo que están comprendidas muchas de las necesidades básicas. Bien, como digo, el título de este trabajo enuncia un ruego. Reivindica la accesibilidad fluida de investigadores arqueológicos a los museos. Que los museos contemplen la existencia de salas de consulta de materiales arqueológicos, que consideren los préstamos para su estudio y acceso protocolizado, estándar y universal. Que la museología sobrepase la transición democrática que propició la nueva arqueología, la democratización de los museos e incorpore en toda su plenitud su cualidad de bien público. No es un bien patrimonial, no es de uso restringido. Parece que nos olvidamos muchas veces de esta cualidad. La reivindicación que hago explícita es producto de mi trayectoria, de mi experiencia personal, que ya van más de 30 años, ya se ve con mis canas, ¿no? Siento que he tenido la oportunidad, el privilegio de estudiar conjuntos cerámicos de yacimientos completos, del orden de 30.000 fragmentos, trasladados a mi lugar de trabajo, pero también la de que yo le he aportado al museo mi trabajo, sea o no tenido en cuenta. He inventariado, clasificado, tipificado, identificado productos, he entregado de restos fragmentarios objetos un poco más observables, calculado volúmenes, procesos de producción, maneras de consumo. He aportado discursos dotados con nuevos contextos al material arqueológico. Me siento parte de ellos. Son una necesidad vital en mi actividad académica, investigadora y docente. Percibo las grandes dificultades por las que pasa un museo. Me solidarizo. Y hasta donde es posible, mi deseo es implicarme. Percibo las la mirada que aquí expreso, quiero dejar claro que es claramente arqueológica, referida a mi experiencia personal. No es objetiva, no contempla otras casuísticas, ni considera la perspectiva de un conservador o de un museólogo. Es, por lo tanto, parcial. Me gustaría enunciar algunas de las experiencias e impresiones. He dibujado delante de las vitrinas. No pude preparar la presentación de PowerPoint, pero tengo fotos a veces también muy llamativas. He dibujado delante de las vitrinas los materiales cosidos, entre el público, en los almacenes, entre santos, entre cajas, en sótanos. Cada estancia en un museo fue
una fonía, un resfriado. Las visitas y los préstamos siempre fueron un acuerdo diplomático, amigable, de facilidades plenas, de exigencia, de enfado, de dejarlo. Nunca protocolario, nunca universalizado. Son muchas las dilaciones en la concesión de un estudio para una visita en sala. Muchas veces hay problemas de accesibilidad, no hay salas. Estudias en los pasillos, como decía antes, en un banco. Y a veces pues, hay dificultades de acceso y hay dilaciones, mandándote pues, solicitar permisos de publicación para las piezas que vas a estudiar, 10.000 piezas y cosas por el estilo. En centros de colecciones pequeñas o no tan pequeñas, con situaciones precarias, ante la falta de dotación de personal cualificado, es evidente, con contratos temporales, a veces puntuales para atender a un investigador que lo solicita, la persona que te atiende se esmera en cumplir cualquier normativa que tiene exceso de celo. Y no es la primera vez que para un préstamo de material para investigación, pues de bolsas de tierra de 5 kilos, 2 kilos, se exige todos los anexos de un requerimiento, de un formulario. Seguros clavo a clavo. Recibimos 5 kilos en cada bolsa, devolvemos unos gramos o nada. Es el tema de los ecofactos. No se pueden entender. Los materiales arqueológicos son restos, son ecofactos, son fragmentos, son materiales vivos, pero que pueden tener una vida que evoluciona, incluso físicamente. Distancias en el fotografiado, no inferior a 2 metros. El proceso de negociación es largo. Hay que aclarar que eso tiene que ver con objetos artísticos. Está claro que los requerimientos no son arqueológicos, son para objetos de un valor no estrictamente documental. Durante muchos años, en la tutela de trabajos académicos, TFGAs, TFMs, de plazos cortos e incluso a veces en tesis doctorales, pues acabas evitando el estudio de materiales inéditos porque se agotan los tiempos en la negociación del acceso a un material. Actualmente considero que fue una mala decisión y que realmente el uso es el que realmente hace el servicio y quizá tenía que haber sido de otra manera. Enunciando muy rápidamente ya cuestiones de cómo percibo un poco las cosas, bueno, la reivindicación principal, que es la accesibilidad museística, motriz, memorística, visual, nocturna, al festejo, está escrita, trabajada, formulada, pero la accesibilidad a la investigación, pues yo he hecho en falta realmente pues trabajos, no hay demasiados trabajos sobre el tema. Y considero que la falta de esa formulación y de esas rutinas que están aún sin crear son un problema importante para cualquier museo arqueológico o de otro tipo. Sin investigación, un museo no es nada. No puede ni prever adquisiciones, ni planificarlas, ni considerarlas, ni valorarlas, ni siquiera inventariar.
sin una colaboración continua con los investigadores. No se incorporan las terminologías en los registros de inventario y se crea un diálogo en donde no se sabe lo que se está pidiendo. Los nuevos conceptos, las nuevas miradas analíticas en arqueología, como igual que para estudiar unos restos arqueozoológicos, pues unos restos cerámicos pues necesitan que hablemos no de fragmentos, que hablemos de vasijas, que hablemos de producción, que hablemos de consumo. Y a veces es imposible establecer un discurso de cuál es el requerimiento. No es posible que el requerimiento sea fluido porque no está protocolizado. Bueno, con respecto a, ya para abreviar un poco, lo que quiero plantear es que la demanda que puede tener un arqueólogo tiene que ver con la entrega. El arqueólogo entrega, por lo tanto, no es un usuario cualquiera, no es un usuario pasivo, no necesita una escenografía para la observación, sino para la actuación. Y su primera actuación es la entrega. Cuando miramos los requerimientos de las entregas, están muy especificados los requerimientos referidos a la preservación y a la conservación. Y en estas reuniones de los conservadores, mi enhorabuena, porque por lo que vi, son 17 y arqueólogos somos unos cuantos y tienen protocolos para un buen hacer de la profesión. La arqueología no tiene hecho un protocolo, quizás sea uno de los grandes problemas dentro de los museos, de garantizar un ingreso que garantice la preservación de contextos. Para eso lo que hay que categorizar son categorías de ingresos, categorías de intervenciones. Yo, como investigadora artefactual, reivindico, y ecofactual, dentro del equipo en el que estoy incorporada, pues considero que hay una entrega primaria que es la procedente de la prospección y excavación. Es una de las actuaciones esenciales del arqueólogo, pero también está la entrega secundaria. Cuando alguien realiza una intervención sobre un material arqueológico es precisamente para dotarle de nuevos significados, de nuevos contextos. Lo que significa que el material se reinventaría. No la sigla, que la sigla es el permanente, pero sí el número de ingreso, que además lo que hace es velar por la historia que se produce en relación a un yacimiento arqueológico, y el número de entrega pues nos dice todo lo que está pasando y nos da cabida a lo que en el Museo de Murcia, bienvenida esa base de datos, que es otro de los grandes problemas, Ceres, Domus, se observa el objeto y el tema de conservación, pero el arqueólogo busca conjuntos, contextos, unidades contextuales de cualquier tipo, ¿no? Entonces tenemos que categorizar las entregas, que tienen que ver con categorías de intervenciones. Otro tema muy importante, y ya remato, el tema de los expurgos. Es un tema muy gordo. Es un tema muy gordo tanto en la entrega. Se están saturando los museos de basura. Yo, estudiosa de cerámica, tiraría, por cálculos que establecemos con los materiales, en torno a un 40-50%, incluso más. Nosotros entregamos ese material, los arqueozoólogos no tienen ningún problema en muestrear y decir qué materiales tienen bajo valor diagnóstico. Hay material cerámico que efectivamente hay que recuperar en su integridad en yacimiento para
caracterizar contextos postdeposicionales, índices de acumulación, índices de fragmentación, pero nos ahorramos un presupuesto de campo realmente importante si ese material, una vez que cumple su función básica, es igual que los derrumbes de un muro, de un tejado, se depositan en escombreras. ¿Qué significa? Que liberamos los museos y no hacen ruido. Cuando recibes una colección o vas a buscar una colección para estudiar, en cálculos de un material de unas 30.000 fragmentos, resulta que nos lleva 1 mes y medio dedicados a tiempos completos de expurgar el material que no va a ser analizable, es un material que hace ruido. Con lo cual, significa en los presupuestos económicos de una intervención arqueológica realmente también un problema. Bien, y ya remato. Decir que los ingresos arqueológicos en los museos, al no estar acordado por los arqueólogos que no preservan cuáles son los contextos que desean que estén estipulados, no estoy asumiendo las responsabilidades, pues obviamente un museo, cuando no hay una relación continua, intensiva y colaborativa con la comunidad investigadora, pues pasa que hay una remisión a la ley de, siguiendo el artículo tanto, pues deberá estar perfectamente inventariado y contextualizado, pero el contexto es a discreción. Entonces, ¿qué puedo pedir yo a un museo? También tengo que categorizar las demandas. Solo objetos, a través de la base de Domus o de Ceres. Contextos. Yo realmente a veces lo que quiero son ver unidades estratigráficas o un conjunto industrial o un proceso de producción, observarlo, o quiero hacer visitas de sondeo a museos fuera de mi lugar de investigación, en donde me encuentro que para poder pedir algo, yo no sé exactamente qué pedir, sí sé qué tipo de material quiero observar, pero no tengo la capacidad de pedirlo sin una labor previa de investigación, a veces demasiado complicada. Y esa base de datos, y muchas gracias por la atención.